él volvería otra vez. Y les dijo a los discípulos que sería como el ladrón en la noche, ¿verdad? Y les digo un poco de cosas, pero a unos que estaban allí le digo, pero ustedes no están en tinieblas, pero ustedes no es así. O sea, él separó, él hizo una separación. Casi la mayoría de los creyentes hoy en día siempre están pensando en la parte primordial, la parte primera que dijo, pero no en la segunda. La segunda es importante porque trata exactamente con la madre. Los otros no, los otros es cuándo, cuándo será, pero a la madre no. Les quiero contarle algo. A ver, nosotros planificamos. Disculpe. Aló, aló, 1, 2, 3, probando. Ahora me siento mejor. Gracias. Bien, pues dijimos, vamos a darles una sorpresa. Vamos a llegar a la casa así. Y el domingo usted sabe que yo estaba enseñando, ¿verdad? Cuando terminamos, le llamé a aquel y le dije, prepare el jueves porque yo el jueves no voy a estar aquí en Clermont. Mi esposa tiene unos días libres y vamos a aprovecharlos y vamos a salir y donde estamos no hay forma de transmitir. Mantengamos, yo soy la familia López y ellos son la familia Rodríguez. Y allá puede estar la familia Sánchez. Mientras mantengamos esas paredes, vamos a tener siempre una imposibilidad en la revelación del sentir del Espíritu. Estamos rompiendo eso. Usted sabe que desde un principio yo siempre dije, usted quiere ser parte de mi familia. ¿Te acuerdas de eso? Yo siempre lo dije, quieren ser parte de mi familia, la familia de la fe. Pues ese precisamente es lo que es. Muchas cosas las hemos dicho por tanto tiempo, pero como que no les hemos hecho así para explicar ciertas cosas que deben ser entendidas. Hoy quiero hablarles acerca de lo que es, lo que hace la adoración, lo que hace la verdadera alabanza. Porque la alabanza y la adoración traen su presencia. Y su presencia es unción. La manifestación de Dios es ungiendo a sus hijos. Así que si algo necesita el creyente hoy, es la unción de Dios. Dar ungido de Dios. Cuando nosotros entramos en adoración, un momento como el que teníamos esta mañana, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Preparando el momento del culto para la predicación? No. ¿Preparando el ambiente como darle gracias a Dios? No. Es algo mucho más que eso. En esencia, estamos recordando y haciendo realidad uno de los momentos cuando estábamos allá. Trayendo a memoria, trayendo a realidad un momento de esos que son de alabanza y de adoración. Por eso dice el Apocalipsis, día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, ¿eh? Día y noche. Y nosotros lo hacíamos. Pues cuando llegamos a estos momentos de adoración, estamos trayendo un pedacito de este cielo a este momento. Y si lo entendemos, como lo van a entender hoy, ya lo saben, entonces sabrá que algo está sucediendo de parte de Dios en nuestras vidas. Porque estamos viviendo un tiempo en realidad muy difícil para el mundo. Y como creyentes, no diríamos que no deberíamos ser afectados, pero en realidad estamos siendo afectados por la situación difícil que se está viviendo en el mundo, en el país, en la generalidad de las cosas. Entonces, todo esto lo que se está viviendo es un momento de mucha carga. La gente está cargada, porque la gente está atada a muchas cosas. ¿Ves? Siempre tenemos una razón para decir,
es que eso yo no puedo hacerlo porque resulta que hay una atadura, algo. Y estamos viviendo un tiempo en que la gente está cargada y atada con muchas cosas. Y cuando la persona está cargada y atada, no puede disfrutar lo que es la verdadera libertad. Porque verdadera libertad no es haber sido libres de las costumbres o vicios del mundo del pecado. No. Verdadera libertad es la libertad que en el espíritu nosotros empezamos a disfrutar y a vivir, que es lo que se refiere a la escritura. Permanezcan en la libertad con la cual Adonai les hizo libre. Ya lo hizo. Entonces, permanecer en esa libertad es lo que está en peligro de tanto creyente. Perder esa verdadera libertad. Entonces, algunas de esas cargas, algunos de esos yugos, por decirlo así, nos llegan sin pedirlas. Simplemente llegaron al mundo. Se manifestaron por cualquier circunstancia. Pero también hay otras que nosotros las adquirimos voluntariamente. Las compramos. Las adquirimos. Nos sometemos a ciertas cosas que luego nos damos cuenta que estamos atados y a la vez estamos cargados con aquello que nosotros adquirimos por muchas razones, por razones múltiples. A veces nos cargamos y nos atamos. Y entonces tenemos que ser realistas. El hombre no tiene capacidad de vivir en este mundo en verdadera libertad. Eso hay que tenerlo claro. El hombre no tiene la capacidad para vivir la verdadera libertad que Dios nos habla y que su palabra nos dice, por su naturaleza, por su voluntad, por lo que aprenda, por lo que sepa, por lo que adquiera. No puede tener esa capacidad de vivir en esa libertad. Entonces se necesita un poder sobrenatural para vivir la vida que Dios planificó para cada uno de nosotros. No hay otra manera. No hay otra forma. Y esa forma es la unción de Dios. Esa forma es la unción de Dios. A veces pensamos, bueno, vamos de gloria en gloria. Y no es que yo estoy anulando ciertas cosas. Estoy hablando de que vamos a un punto cada vez más elevado. Y pensamos que podemos vivir toda la plenitud de la victoria a través de la oración. Y la oración es poderosa, dice la palabra. Pero vamos más allá. Vamos más allá. Y ese más allá es precisamente esto que quiero hablarles. El pueblo de Israel siempre tenían victoria en sus guerras. Salían victoriosos. Pero si uno mira la historia de Israel, el pueblo estaba siempre preparándose para la guerra. Los soldados estaban día tras día ejercitándose para la batalla. Todos los días estaban ahí, porque sabían que los enemigos estaban alrededor, estaban preparándose. Pero habían otros. La tribu de Judá estaba todos los días preparándose para traer una verdadera adoración y alabanza a Dios. Por eso, cuando habían las batallas y las guerras que salían, no iban adelante los generales de los soldados, iba adelante la tribu de Judá, con todos los instrumentos cantando, adorando y alabando a Dios. Y no era el ruido lo que derrotaba al enemigo, era la actitud que habían en esos músicos. La actitud que había en los que gritaban, la actitud que había en los que adoraban, en los que alababan, es actitud. O sea, actitud es más que cantar bonito, es más que tocar bonito. Actitud es que usted está usando un medio, una vibración para conectarse con el Dios que adora. Y cuando esa actitud se junta, no hay diablo ni demonio que resista el poder de la adoración, porque Dios manifiesta su gloria y todo lo demás es destruido.
Y eso era lo que sucedía en el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que descubrirlo, porque ya tenemos los instrumentos, y ya tenemos los músicos, y ya tenemos los que cantan. Pero hay una pregunta, la actitud. ¿Tenemos la actitud? Es el punto básico. Entonces, mirando esto, vamos a mirar un verso de la palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 10, verso 27. Es lo que dice: acontecerá en aquel día, o en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vendrá un día, acontecerá un día en que su carga será quitada. ¿Tú crees que ese día puede ser hoy? ¿Hay una carga en su vida? Puede haber una carga. Múltiples son. Y hay algunos que la tienen pequeña, pero se le suman esto y le suman esto y va pesando más, hasta que se forma tremenda carga. Entonces, ¿quién puede levantar hoy la mano y decir no tengo una carga? Bueno, yo en realidad puedo levantar porque yo aprendí esto. Yo aprendí esto. Y una vez que lo aprendí, fui hecho libre. Cuando mi esposa aprendió eso, fue libre. Y no sabe usted la dicha y la felicidad que se vive cuando esto se aprende. Estamos en un momento de aprendizaje y eso es interesante en nuestra vida. Hoy es un momento de gloria y los que están aquí están formando un núcleo para la manifestación de la gloria de Dios esta mañana. Ahora, se pregunta uno, ¿qué es una carga sobre tu hombro? Bueno, una carga básicamente es un bulto que va en el hombro de una persona. La palabra lo define como un peso agobiador que se siente en el alma. Un peso. ¿Cómo puedo sacar yo a mis hijos adelante? ¿Cómo puedo yo complacer a mi esposo? ¿Verdad? Hay cientos de cosas que son una carga. Y son una carga por la sencilla razón de que no podemos solucionarla. Por eso se convierte en una carga. Entonces, la palabra lo define como algo que es un peso agobiador del alma. Peso que se adquiere por amarguras, por rencores, por desilusiones, por frustraciones o por ansiedades, por alcanzar algo, por lograr algo, y que es imposible. Y aún después vienen temores. Y podríamos seguir pensando en muchas cosas más que componen lo que es una carga que agobia, lamentablemente, a muchos creyentes. La única forma de quitar una carga del alma es que alguien pueda llegar hasta tu alma y quitarla, para sacarla de allí. Y aquí tenemos que mirar un conjunto básico de lo que es la unción de Dios. Porque a veces cuando recordamos el concepto unción que traíamos de allá del mundo religioso, entonces unción era el brinco, el salto, ¿verdad? Y esos predicadores que corrían de un lugar al otro saltando y tal, esa era la unción. Sí, que estaba muy ungido. Y a veces en sus hogares estaba la derrota más fatal de la historia, ¿verdad? Pues sus vidas. O sea, que no era sino un aguaje de emocionalismo. Vamos a hablar de la palabra real de este aspecto. Entonces, si la única manera de quitar una carga del alma es que alguien llegue hasta tu alma, y el único que puede llegar hasta tu alma es Adonai, Yahshua el Señor. Y mire cómo lo dice él, de esta manera que fue escrito a tiempo atrás. Allá en Hebreos 4:12 encuentra la razón cómo llega esa unción. Y dice,
Porque la palabra de Dios es y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Es la palabra la que llega al alma. Oro a Dios que la palabra pase de sus oídos y cerebro al alma en el día de hoy. Porque ahí es donde está el misterio de esto. Y se mete por las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, si pensamos en esto, la palabra es viva. La palabra viva viene. Diga la palabra viva, viva, vivida. Si la palabra es viva, porque vino vida a su vida. Pero si vino la vida a su vida es porque algo ha muerto. Algo había muerto. Y vino vida para revivir. La pregunta es, ¿qué ha muerto en su vida? Es que ya no siento deseo. Es que ya no siento ánimo. Es que ya yo no amo igual que anteriormente. Es que ya eso pasó de mi vida. Ya eso murió. Y a veces nos comemos el cuento que nos trae el enemigo. Es que ya el amor se ha muerto. Y no podemos negarlo, que a lo mejor la persona lo crea y esté viviéndolo. Pero si la palabra vino en su vida, vino para dar vida, para darle vida a lo que se murió. Y usted dice que ya el amor con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo se murió. Pues la palabra vino a su vida para darle vida a lo que se murió. Quiere decir que a partir de hoy usted comienza un romance nuevo. Si es que la palabra llega a tu alma hoy, de aquí sale en un romance nuevo. Quizá usted pensaba salir de aquí a decirle a la esposa, quiero que llegue a casa y me prepare un buen pescado. Pero a lo mejor va a salir diciendo de aquí, mi amor, ahora vamos a ir a un buen restaurante. Porque vea, me siento dispuesto a dar lo que tengo en el bolsillo. Porque se revivió algo en su vida. Cuando hay una vida nueva, se expresa en algo nuevo. Entonces, por eso dice el Señor estas cosas. Y dice que corta. ¿Qué es lo que tiene que cortar? ¿Qué es lo que tiene que cortar en su vida? La palabra vino para cortar. Hay que cortar algo. Posiblemente hay algo que cortarlo. ¿Verdad? A veces tenemos cuerdas que vamos hablando y dice, pues córtala. No hay más que hacerle. Está atado a algo y te va a llevar al precipicio. Córtala. La palabra vino para cortar. O sea que tienes en tus manos y en tu corazón el poder de cortar el hilo que te puede llevar a la destrucción, al fracaso, a la derrota. Entonces tenemos las armas en nuestras manos. La palabra que da vida y la palabra que corta aquello. Esa es la realidad de la palabra. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde tiene que llegar la palabra en el día de hoy? Es que me duele la rodilla. Pues aquí dice la palabra y se mete hasta las coyunturas. Pastor, es que siempre he venido sufriendo un dolor de hueso. Pues aquí dice la palabra que se mete en los huesos. Esa es la palabra que te está oyendo hoy. O sea que se supone que si entra en contacto con esta palabra, hoy sale de aquí sin dolor en los huesos, sin dolor en la rodilla, sin dolor en ninguna parte de su cuerpo, porque aplicó la palabra, porque la palabra es poder sanador. ¿Puedes creerlo? Ese es el punto. El contacto con la palabra. Si tenemos ese contacto, veremos milagros de Dios en nuestra vida. Porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. Ahora dice, hará lo que yo quiero. ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere en tu vida? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere en tu hogar? En tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tus compromisos. ¿Sabe usted lo que es lo que Dios quiere ahí en eso?
porque no quiero hablar de lo que usted quiere, eso no me importa, y a Dios tampoco le importa. Le importa que usted entienda que Dios dice, hará lo que yo quiero. Y ese es el punto importante en nuestra vida. Saber qué es lo que Dios quiere. Si usted se mete en lo que Dios quiere y a disfrutar lo que Dios quiere, no hay en este mundo ser humano más feliz que viva lo que Dios quiere. ¿Y por qué te sientes tan sano? Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Y por qué se aman tanto? Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Y por qué no tienes situaciones difíciles y angustiosas? Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Y por qué ya no se queda de nada? Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces yo voy a vivir en lo que Dios quiere. Hay que volvernos. Hay que volvernos a lo que Dios quiere en nuestra vida. Si impactamos eso en nuestro ser, empezaremos a ver la palabra viva realmente, lo que es la gracia de Dios en nosotros. Porque lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer a través de la palabra. No hay otra forma. No hay otra cosa. Ahora, lo que tú necesitas hoy será hecho por la palabra. Ahora, el asunto está en tener contacto con la palabra. Tener contacto con la palabra. La palabra viva. La palabra que corta. La palabra que discierne. Entonces, hay que ser libre de las cargas para poder ser libre. Por eso dijo el Señor, echa tu carga sobre Adonai. No dejará para siempre caído al justo, y él te sustentará. O sea, no cargues más. Echa tu carga en él. Si echas tu carga en él, no sigues llevando la carga. Problema bien difícil que nosotros tenemos. Vamos a las rodillas, Señor, aquí está mi carga. Y cuando nos levantamos y hablamos a la persona, sí, pero vamos a esperar, Señor, que resuelve, ¿no? Porque es que esto me tiene terrible. Después de haber orado. O sea, dije que la soltaba, pero volví y me la traje. Tenemos siempre una cuerdita que la volvemos a traer y nos cargamos con ella. Pero usted no puede decir, bueno, hay un problema aquí serio, difícil, y yo no puedo solucionarlo. Voy a poner esta carga delante del Señor. Y voy de rodilla o como sea, voy a un rincón. Señor, aquí está esta carga que no aguanto, ya no puedo, pero tú lo puedes hacer. La pongo en tu mano. Una vez que la pongo en tu mano, oiga, me voy a ir a jugar fútbol o raqueta. ¿Puede hacerlo? Eso es demostrar a su vida convicción de que lo creyó, de que lo hizo. Pero si no puede hacerlo, hay algo que tiene que aprender a discernirlo. Hasta que no lo discierna, no lo puede disfrutar. Por eso es que viene la unción. La unción te da conocimiento de esta verdad, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es tu ansiedad? El pago del arrendo, el pago de la cuota, de esto, de aquello, la ansiedad de que dijeron que, iban a echar tanto personal y de pronto yo caigo ahí, que la empresa va a cerrar. La semana pasada salió una nota explicando a través de la televisión, 157,000 personas serán echadas de sus puestos entre Amazon, Walmart y FedEx. ¿Usted sabe lo que están trabajando ahí, la ansiedad que tienen? Pues tienen que pagar esto, pagar aquello, pagar lo otro. Ansiedad. Pero podrá uno de ellos decir, bueno, pues al fin y al cabo yo no estoy aquí viviendo de Walmart, estoy viviendo de la presencia de Dios. Y si Dios lo hace, lo hace. Y dormir tranquilo y comer tranquilo. ¿Ah? Usted no puede ser como el que tiene comida, poca comida, ¿verdad? Tiene poca comida.
Y de pronto va a servir el almuerzo y sirve poquito a sus hijos, poquito. Y papi, ¿por qué tan poquito? Digo, porque es que hay poquita y quién sabe mañana y pasado mañana, ¿no? O sea, tiene una terrible fe de que mañana quizá le va a faltar. Una fe al revés. Pero ¿cómo voy bien? Porque yo sé que el Dios de hoy es el Dios de hoy mañana. Porque para Dios no hay mañana. A menos que usted tenga un mañana también. Pero yo no tengo un mañana. Yo tengo un hoy, mañana. Porque Dios es Dios hoy. Hoy. Y cuando pasa la noche y amanezca, pues es hoy. El Dios de hoy. ¿Verdad? Entonces tenemos un Dios de hoy que es personal. Cuando usted pueda creer en eso, que fue lo que Israel sufrió, cojamos doble, 3 porciones, porque a lo mejor mañana no hay. Y guardaron, y lo que tenían se les pudrió. Dios quiere enseñarnos a depender de Él totalmente para tener algo fresco continuamente todos los días. Si aprendemos eso, estamos disfrutando una vida mucho mejor. Entonces tiene que haber un momento en su vida en que usted va a decidir deshacerse de su carga al tener quien la reciba. Y ese es Adonai, dice. Ese es Él. Por eso me siento tan feliz hablar de Él. Porque sé lo que Él hace. He visto tantas vidas regocijadas siendo libres porque han creído la palabra que les he hablado. Y yo me gozo por eso. Porque cuando creen la palabra se hace una realidad total. Entonces entrega la carga, deshazte de ella, olvídala, pide paz y consuelo. A cambio, busque llenarse de Dios en la alabanza, la adoración y el gozo. Aprende a exaltar, a adorar, a Adonai, que ahí es donde viene la unción. Entonces, yo tengo 2 opciones. La gran carga o la grande atadura. Quiero romperla, quiero terminarla. Puedo ir en oración, Señor, ayuda, soluciónalo, rompe esto, quita esto, tu palabra lo dice, tú lo prometiste, yo lo creo, siga pues para allá. O olvidarse de todo eso y venir, Padre, yo te adoro y yo te alabo, porque tú eres más grande que todo lo que pueda haber en mi vida, que todas las circunstancias que me rodean. Tú eres lo mejor y lo máximo. Yo te adoro, Señor, porque ¿quién hizo todas estas maravillas tan gloriosas? Y tú lo sigues alabando y adorando. Y en la medida que tú adoras y alabas, aún sin mencionar tu problema, entonces es la unción que viene a tu vida para romper todo el yugo y quitar toda carga. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre, dice la palabra. Por siempre. Entonces, eso es lo que es una carga. Pero, ¿qué es un yugo? Pues el yugo al cual se referían es algo que ponen al cuello, ya fuera de un reo o de un animal para hacer el arado. Y lo ata a algo. Generalmente el yugo siempre ha sido de madera. Puede ser algo que te una a una cosa o a una persona de la que no se puede librar hasta que alguien te quite ese yugo. Y el mismo yugo produce heridas dolorosas. La persona sufre. Y no se puede liberar hasta que alguien se lo quite. Puede cabecear como el buey, pero el yugo no se cae. Tiene que haber alguien que se lo quite. El reo puede gritar, brincar, saltar con su yugo al cuello y la mano, pero lo que hace es herirse. Pero si viene el guarda y le quita le quita el yugo, usted fue hecho libre. Hay yugos en las vidas que solamente el Espíritu de Dios por su palabra va a romper y va a quitar de su vida. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso hay que poner la palabra en la parte más alta de nuestra vida, que es Dios mismo manifestado a nuestro propio ser. Ahora, si esto es así, entonces tenemos que aprender. Ahí están pasando la primera prueba. ¿Tienen capacidad ustedes para oír solamente acá o tienen que oír allá y acá? Vamos a ver. Es una prueba. Aprender a oírlo.
Lo que queremos oír. Entonces, quiero que observen la secuencia de una vida exitosa y ministerio que estableció Yahshua en los días de su carne. Recuerden que él bajó hasta lo sumo, bajó hasta la condición de hombre. Porque esta es la parte importante que tenemos que saberlo. Cuando él bajó a ser hombre, a convertirse en hombre, al mismo nivel, llegó a tener las mismas necesidades que nosotros tenemos. Porque él ocupó un cuerpo similar, semejante al nuestro. Llegó a ser tentado igual que nosotros somos tentados. Si el creyente no llega a entender eso, no podrá relacionarse con Yahshua, nuestro Adonai. No puede entenderlo, porque va a esperar ver un Dios soberano que abstracto, que bueno. Pero si usted ve que él bajó y se humanizó, es porque él quería ser persona para ser persona para usted. Él nos hizo personas y él se hizo personas para que pudiéramos personalizar el uno con el otro. Eso es algo glorioso. ¿Cómo puede ser eso posible? No lo entendemos en ciertos momentos, es verdad. Pero en el momento más difícil de mi vida, cuando yo sentía que el mundo me estaba aplastando por unas circunstancias contrarias, adversas, que yo creí que había metido el pie hasta el cuello y que no sabía qué hacer en una situación terrible, se apareció él, tomó mi maleta y me dijo, ven conmigo. Y yo salí con él. Y me llevó 1 hora de camino en su carro. Y cuando llegó en aquel lugar, me dejó en aquel lugar. Y después, cuando yo hacía un reclamo, él me dijo, yo fui quien te traje de allá y te llevé hasta allá. Un Dios que es capaz de hacer eso. Un Dios que hizo los cielos y la tierra es capaz de bajar, personificarse y caminar contigo. Y hacer algo contigo. Eso es algo glorioso. Eso no lo puede explicar cualquiera. Eso lo dice la palabra. Y amados, yo no estoy hablando a ustedes de algo que podría suceder. Es algo que sucedió. Yo lo experimenté, yo lo viví. Es una realidad. Dios es así. Dios es así. Él se personaliza contigo. De una manera tal que es alguien al lado suyo. Gloriosamente, alguien al lado suyo. Hace unos días atrás, la semana pasada, estaba pensando yo en todo esto. Y conversaba con mi esposa porque casi todas estas cosas las conversamos. Yo dije, la experiencia de Israel en su dureza de corazón, cómo descendió la nube de una manera terrible. Eso es algo glorioso, es algo que no puede ser explicado. Una nube que desciende y está entre el pueblo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es posible? La persona que está allí debe sentirse de una manera extraordinaria. Yo creo en un Dios personal que hoy lo puede hacer. Pues duramos 3 días con el apartamento lleno de nube. Afuera claro y adentro totalmente con una nube. Llenando todos los cuartos. Decía mi esposa, tú ves cómo está, se ve como turbio el aire. Es una nube, pero ¿de dónde viene? ¿No? Estoy hablando de un Dios personal, de un Dios real, del Dios que adoramos, del Dios que está contigo donde quiera que tú vas. Si aprendemos eso, aprendemos a vivir una vida de santidad en su presencia, de fe, de buena confesión, de esperanza, de buena palabra. Porque como dijo David, si está a mi diestra, no seré conmovido. Si él está conmigo, pues ¿qué me va a turbar? Entonces, experimentar esa presencia gloriosa es lo que evitará que usted entre en temor por las circunstancias que puedan rodearle. Y eso viene en el momento cuando tú comienzas solamente a adorarle y a alabarle, porque lo personifica, lo adora, lo alaba, lo exalta y vives una vida de unción delante del Señor. Entonces, todas estas cosas son para experimentarlas en este tiempo tan corto que ya nos queda, que él dijo, apresuraré mi palabra para ponerla por obra. O sea, lo que yo pensaba hacer, ya lo estoy haciendo.
Lo que yo dije que haría, lo estoy haciendo. Basta que nos abramos a verlo manifestado y será hecho. Usted tiene que verse en el privilegio de tener un Dios que va a hacer en ti lo que Él dijo que haría. Verse en ese privilegio. La Escritura dice que en el día que Yahshua visitó a Juan el Bautista y cumplió las Escrituras, sé que el Espíritu de Dios se manifestó en él como paloma. Y a partir de ese momento vivió una vida ungida, una vida de unción. Porque dice la Escritura que reposaría sobre él espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai. O sea, todo esto estaba en él. Todo esto se manifestaba en él. Y estas son las capacidades y virtudes que hay en la unción de Dios. Porque estas cosas son las que van a venir a su vida. Sabiduría para hacer las cosas, inteligencia para vivir en ellas, conocimiento, consejo de Dios, poder de Dios. Eso es lo que va a venir. O eso es lo que se va a manifestar en la unción del Espíritu de Dios. Son capacidades de Dios. Ahora, estas virtudes fue lo que llevaron a Yahshua a hacer milagros y a hacer maravillas, donde quiera que él iba, porque la unción permanecía sobre él. Entonces, por eso es que fue señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar el pecado significa quitar las cargas, quitar los yugos, quitar las miserias. Si el poder para remover las cargas y destruir los yugos estuvo disponible en la vida de Yahshua, entonces ese mismo poder está disponible hoy a través de la vida de Yahshua en usted. Ese mismo poder. Porque él es el mismo allá, hoy y siempre. Ahora, entiendo una cosa. Y aquí quiero mostrarles uno de los misterios más grandes que te dará paz. Sabemos que Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiera hacer. ¿Lo creen así, verdad? Ahora, hay otra cosa. Y es esta. Él puede hacer algo, pero en cierta medida no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él no quiere desconocerte. Él no quiere anularte. Por eso Él no lo hace. ¿Por qué quiere hacerlo a través de usted? A través de su vida. Entonces, cuando usted está clamando que Dios haga algo, quizás sería chistoso ahí, pero sí, yo estoy aquí para que tú lo hagas. Yo lo que voy a respaldar tu autoridad, tu palabra. Dilo y será hecho, porque yo estoy contigo para hacerlo. Pero no espere que yo lo haga cuando tú tienes que hacerlo, porque yo estoy tras ti para hacerlo. Si comprende esas cosas, entonces va a ver que somos instrumentos en las manos de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. Siempre. En todas las cosas. Entonces la iglesia va a ser una iglesia revestida del poder de Dios. Y esto no estamos hablando de que tiene que pasar por un seminario, por un retiro, que tiene que pasar por aprenderse 100,000 versos de la Escritura. No, estamos hablando de que entienda lo que yo le estoy enseñando hoy. Comprenda el plan de Dios para su vida. Ese poder está ahí. Entonces, notarán que la unción de Dios se manifiesta para resolver situaciones, no en base a un clamor lastimero. Porque no es eso lo que va a romper el yugo. Lo que va a romper el yugo es el que tú empieces a entrar en adoración a Dios, en alabanza a Dios. Y a la medida que lo va haciendo, la unción va viniendo sobre su vida. Y en la medida que usted entra, aquello viene. Usted entra y aquello viene. Y aquello que viene empieza a entrar en su vida. Y los males, las circunstancias y las adversidades que están en su cuerpo comienzan a desaparecer. Porque no hay nada en tu cuerpo de que lo afecte que sea capaz de resistir el poder de la unción. No hay nada. Es la unción de Dios. Ahora, si comprende eso, entonces la otra vez yo dije, vamos a tener un asunto muy importante. Dios quiere revelarse a cada vida y cada uno va a tener su propia realidad. Su propia realidad. O sea, la realidad no es lo que yo en sí, la realidad tuya no es lo que yo estoy predicando.
La realidad tuya es la que tú vas a vivir cuando salgas de aquí. Tú vas a tener tu propia realidad en un momento dado. ¿Cuál es? Dios tiene 1000 formas para mostrarse en su realidad. ¿Qué es una realidad? Que tú te enfrentas a una circunstancia que tú no puedes resolver. Que tú no puedes resolver. Entonces, como no puedes resolverla, entonces toma una opción. Dios mío, ¿y si yo vengo de la iglesia, por qué me pasa esto? Y si yo le sirvo a Dios, ¿por qué me sucede esto? Si yo oro, canto, alabo y leo la palabra, ¿por qué me sucede esto? Tendría que guardar en su mente, Dios quiere ser tu realidad. Entonces, si no sucede eso, no tendrás tu realidad. ¿Eh? No tendrás tu realidad nunca. Pero yo no puedo llevar a un niño pequeño, que sea mi hijo, a llevarlo al lago a pescar. Y le digo, mira, aquí se pone la carnada de esta manera. Se pone el motor aquí en la caña así. Y luego se tira así. Y él sigue mirando. Y yo pesco el pescado y lo saco. Y le digo, así es que se hace. Él no tiene la realidad. Nunca. Es cuando yo le paso la caña a él y le digo, póngale un motorcito. Eso le tira así, ahora tíralo. Eso es. Y cuando dice, papi, pico, pues sácalo. Claro, porque es tu realidad. Es tu pez que vas a sacar. Y entonces empieza desesperado a sacar hasta que lo saca. Y cuando lo saca, pega el grito de su gloria. Ustedes van a decir mañana, el pastor me enseñó esto y hoy estoy sano. Hoy veo milagros. Hoy veo maravillas. Hoy veo esto. Porque es mi realidad. Dios se ha manifestado. Entonces, cuando sucede algo que ves que se va a venir y dices, oiga, Dios va a manifestar, porque lo que se está viniendo es terrible. Oiga, lo que parece que va a suceder es grande. Tiene que ser que Dios va a hacer algo grande. Entonces está esperando no el momento de la situación, sino mirando qué es lo que Dios va a hacer. Y este que está en esa expectativa, ese es el que va a experimentar la realidad de Dios en su propia vida. Esta es la realidad de la palabra. No salga de aquí a preguntarle a un pastor de una iglesia del sistema, óigame, mi pastor me enseñó en realidad, ¿usted qué me enseña en realidad? Voy a internet a mirar qué cosa es realidad. Y después viene confundido y decir, pastor, que yo entendí lo que usted dijo, pero es que este pastor dice así. Bueno, yo con esa gente no quiero tratar. Pero no quiero desconfundir al que otro confundió. Quiero que usted entienda que lo que Dios te da es para ti, para que tú lo vivas para gloria de Dios. Entonces, por eso es que hay que poner al Señor como el Señor de su vida. El Espíritu de Dios vino a morar en su vida. Por eso él dijo estas palabras. Mire, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Habitaré en vosotros. Y finalmente dijo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque ya ha entendido esto. Ya ha comprendido esta verdad. Y entonces comienza a vivirla en su propia experiencia. Eso fue una promesa garantizada por el Señor para tener una vida exitosa. Así como él vivió con éxito en este mundo, Dios quiere que tú lo vivas. Y no es sencillamente un mandamiento, es que te dio las posibilidades. Es como si dijéramos, se viene una situación difícil y hay que tener los instrumentos. No hay problema, los tenemos. Siempre hay que tener músicos, no importa, los tenemos. Pero hay que cantar, y tenemos los cantores. Así que no hay nada que hacerlo. Lo que tenemos es que entrar en la actitud real y verdadera y aquello que nos está amenazando va a ser destruido. Pues ya tenemos todo. Entonces, cuando viniera una situación difícil, yo no podía llamar y convocar a los músicos, convocar a los líderes, convocar a los hermanos. Vamos a 3 días de ayuno y oración para que el Señor rompa eso. Y entonces lo que Dios quiere que yo haga, ¿qué pasó? Estamos limitando a Dios. Y no podemos limitar a Dios. No podemos limitar a Dios. Dios hace cosas maravillosas, gloriosas. A través de nuestra vida, Él puede devolverle la vida totalmente. Dios ha devuelto la vida en mis manos. 1, 2, 3, 4. 4 personas Dios ha devuelto la vida después de ser declaradas muertas. Después de estarlas llorando. Todo eso, Dios me llevó para mostrar su gloria. Y fueron resucitadas.
Así que este es el Dios al que le servimos. Un Dios de hoy, siempre. Y esa realidad hay que nosotros entenderla en nuestra vida. Pablo descubrió que había un mal en él y que por causa de ese mal, pues hacía muchas cosas que estaban contrarias a la palabra. Tan así es que exclamó: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este pedazo de carro? ¿Quién me librará de este tipo? ¿Quién me librará de esta mujer? ¿Quién me librará? Habla de todo eso, ¿eh? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Porque vemos el problema terrible. Y el Señor no dijo quién me librará. Él lo que dijo es: bástate mi gracia. Eso es entenderla. Eso es comprenderla. Pero yo voy a una iglesia de gracia. Es que eso no basta. No es cuestión de venir a una iglesia de gracia. Es cuestión de vivir la gracia de Dios. Hasta convertirnos en la gracia viviente, que es diferente. Es totalmente diferente. Yo le decía a un grupo de pastores una vez: todos nosotros nos enseñaron a conocer a Dios a través de la Biblia. Y es un error gravísimo. Porque yo aprendí que para conocer la Biblia hay que conocerla a través de Dios. Si yo voy a Dios, Él me enseña la Biblia. Pero si voy a la Biblia no me enseña realmente quién es Dios. Me cuenta historias en todo sentido. Pero si voy a Dios, Dios me enseña qué es la palabra. Aquella gente algunos me dijeron: pastor, usted está loco en ese sentido. Es que eso no lo enseña la teología. Claro que la teología no lo enseña. Eso me lo enseñó a mí el Espíritu de Dios. Porque yo estudié hasta que me gradué como teólogo y no conocía a Dios. Y en 3 meses, cuando Dios me enseñó su palabra, vine a empezar a conocer la Biblia, que es diferente. Entonces hay que conocer a Dios para conocer la palabra. Líderes, no se metan 6 días metidos estudiando la Biblia y el sermón de aquí 8 días porque me toca darlo. Métase con Dios. Cuando dé 15 minutos de palabra, está dando lo que Dios es una relación contigo. Una experiencia contigo de vida. Porque estás viviendo lo que Dios dice. Y cuando lo estás viviendo, eso tiene poder sobrenatural. O de lo contrario, será como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, la gracia de Dios, ¿qué es? Poder del Espíritu de Dios. Es unción de Dios. Esa es la gracia de Dios. La gracia es el poder que usted necesita para ser victorioso. No es una doctrina nada más. No es un saber. Es algo que es mucho más grande que eso. Pero recuerden, gracia es espíritu, es poder de Dios, es unción de Dios. No es letra de muerte. Cuando usted recibe y asimila la gracia, está asimilando la vida del espíritu. Y ese poder te hace libre del mal, de la enfermedad y de la miseria. El pecado ya no se enseñoreará más de ti, porque estás viviendo la gracia de Dios. Y el yugo se rompe. Porque el yugo se pudre. Y si se pudre, se le hace así y se rompe. Por causa de la unción. Yo diría que no dice tanto por la oración, pero es bueno orar. Porque nadie puede entrar en verdadera unción si no es una persona de oración. Y no le digo que con citar la Biblia, pero también es cierto, usted no podrá adorar a Dios si no conoce los pasajes de la palabra que me habla de un Dios que yo debo de adorar. ¿Entiende eso? Pero la esencia es que Dios nos va llevando más arriba cada vez, hasta que nos lleva al poder de la alabanza y al poder de la adoración, en medio de las circunstancias. Cuando ya yo no digo: Señor, soluciona esto, sino que alabo a Dios por lo que Él es. Y cuando alabo a Dios por lo que Él es, está resolviendo la situación. Pero no esté alabando a Dios allá y ya se resolvería. No. Señor, te alabo. No, ese no recibe esto. No, es el que de corazón lo hace, el que de vida lo hace. Y cuando usted de vida se mete en el servicio a Dios, se olvida de todo lo que está a su alrededor, porque lo más grande para su vida es el Dios que tiene delante, al cual tú le estás cantando, le estás adorando, le estás exaltando, le estás honrando. No hay nada más grande que eso. No hay nada. Y cuando eso llega a suceder en su vida, viene la verdadera unción poderosa sobre su ser. El yugo se rompe porque se pudre. Así que no estás en una iglesia simplemente para decir: yo soy de gracia. Eso sería religioso. Sino poder entrar en el sentir
y vida del Espíritu de Dios. Entrar en el sentir. Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hay en Yahshua. Si me invitas a tu casa para hacer algo, y dice, apóstol, yo quiero hacer esto, así, así y así. Y me lo explica todo, pero hay que mover esto para que... Yo me meto en su sentir. Y cuando yo me meto en su sentir, sé que lo que usted quiere es mover eso para allá. Y cuando yo empiezo a hacerlo, lo que tú pensabas hacer, comienza a ser hecho, porque yo lo estoy haciendo. ¿Pueden entenderme eso? Dios quiere hacer algo. Tengo que meterme en el sentir de Dios. Cuando me meto en el sentir de Dios, comienzo a hacer el sentir de Dios. Y lo que sucede es que la manifestación de Dios comienza a operarse y usted ve lo que Dios quiere hacer. Va a ver lo que Dios quiere hacer. Empieza a suceder en su vida. Porque estoy haciendo lo que Él quería que yo hiciera. Me metí en el sentir de Dios. Hay que aprender el sentir de Dios en la palabra. Entonces no buscamos la letra, buscamos el corazón. Allí está la gracia y gloria de Dios. Entonces, ¿qué es exactamente todo esto sobre una carga y un yugo? Es un peso, algo que te agobia, algo que puede pasarte o que puede suceder. Quizá algo que dijo el médico que podía pasar o que posiblemente tiene, ¿verdad? Y usted sabe que no hay palabras más conmovedoras y aterradoras que las que dice un médico, ¿verdad? Ya las personas van al médico y cuando viene el médico para decir, ¿qué me irá a decir? ¿Ve? Están temiendo lo que les va a decir, porque son palabras aterradoras lo que viene a decir. Y si llega a decir algo negativo, sale llorando para la casa, porque creyó lo que el médico dice. Pero tiene que entender que eso se convierte en una carga para su vida. Y si no se desliga de esa carga, va a convertirse en un yugo, que lo que no existía lo vas a crear. Lo que no había lo vas a ver, lo vas a manifestar. Oye, verdad. Ahora sí creo que era un cáncer, porque yo siempre he sentido ese dolorcito ahí. Entonces empieza a traer la idea de que sí, porque empieza a darle vida a tu temor. Pero si se mete en el sentir de Dios, Él puso la palabra en mí para hacer lo que Él quiere y se mete por las coyunturas. Me siento en un lugar y yo digo, Señor, de la punta del pie, a través de todo eso, tú vienes tu palabra formándose. Y yo digo que está subiendo y que todos estos órganos se transforman, se renuevan y lo que estaba como envejecido comienza a ser nuevo. Y cuando llego a mi cabeza yo digo, estoy totalmente nuevo. Estoy aplicando la palabra en mi vida y cuando vengo a ver, veo una renovación total y completa porque sus misericordias son nuevas. Eso es lo que es el rich. Qué bueno. Estas cosas son interesantes. Así que la manifestación de la unción del Espíritu es la que quita cargas y destruye y rompe los yugos. Una vida ungida es una vida libre, que disfruta la gracia a plenitud. No hay nada que lo detenga. Esto es algo maravilloso. Usted puede sentir el fluir de la misma unción hoy por la palabra. Romperá ese temor y esa carga que se quitará de su hombro. Puedes experimentar cosas sobrenaturales, milagros, maravillas, prodigios, señales, porque todo lo que te agobia y lo que lo limita y que lo ha detenido, se va a ir de su vida por causa de la unción. A veces nos compramos cargas, adquirimos cargas, cuando tenemos que romperlas y vivir en libertad. No que no haga el mismo trabajo, pero sin la carga. Porque quien lo hace es el Señor. Tengo una amiga, inmensamente, yo creo que fue la persona más estresada que conocí. Cargada hasta el alma, pues.
que el espíritu. Y cuando le decían en el almacén, hoy hay que vender $500 o $5,000, empezaba la angustia y empezaba la desesperación y para vender. Y entonces a pensar, a atender al cliente y a ver si les meto el producto para que lo compre. Y ya llevo 200, bueno, ya están 300 y buscar esa angustia, desesperación. Entonces me mantenía nerviosa a toda hora. Cuando comprendió esta palabra y la entendió, recuerdo que un día me dice, apóstol, y mi jefa me dice, hay que vender tanto hoy. Y ella le dijo, jefa, si no lo hace Dios, yo no puedo hacerlo. Pero yo creo que Dios lo va a hacer porque está con nosotros. Así que tenga fe. Y un solo cliente vino y le compró todo lo que era el cometido y el resto de clientes era ganancia. Hoy vive así, vive feliz. Pero hay que entenderlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Yo sé que está pegada ahí y se estará riendo de lo que yo estoy comentando acerca de ella, pero esa es la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué es esto? Que Dios ungió con su espíritu a Yahshua y andaba por donde quiera haciendo maravillas y haciendo milagros. Y cuando usted se ve ungido de Dios por donde quiera, usted anda en esas situaciones. Llega a un lugar y encuentra una persona que te dice, mire, es que la situación es... si tuvieras confianza en el Señor, si pudieras aplicar las promesas de Dios, si pudieras vivir lo que Dios realmente es para ti, no estarías en esa angustia. Está produciendo vida en una persona que va camino a la muerte, la desesperación y la angustia. Usted no tiene que unirse al que vive en esa angustia y en esa aflicción. Usted tiene que dar vida, luz, donde quiera que usted viva para gloria de Dios. Esa es la parte importante. Por eso ahora usted no estará buscando un sanador. Ya lo tiene. No tiene que acudir ni a brujos, ni a hechiceros, ni a poner la mata de sábila, ni a poner esto para que le vaya bien. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la gloria de Dios. Entonces, la unción es por obediencia y santidad en esa actitud de adoración y alabanza a Dios. Prende el fuego de esa unción con la buena confesión, con la palabra profética de la palabra. Su amor y su poder es el mismo siempre. Lo que Él hizo una vez, lo puede hacer ahora y siempre. No importa cómo esté usted en el día de hoy. Por eso precisamente he estado hablando de esta realidad. Tú tienes que declararse libre en la adoración y en la alabanza. ¿Cómo se declara libre? Pues solamente el que rompe el yugo puede levantar las manos. El que se quita la venda de la boca es el que puede hablar con tranquilidad y que lo entiendan, ¿verdad? Eso es. Así que si vamos a adorarle, vamos a quitarnos de la cabeza qué tengo, qué me duele, qué sufro, qué esto y qué lo otro, y exaltemos al que vive y reina para siempre. En ese pensamiento usted recibirá sanidad y maravillas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cantamos un coro de alabanza? Yo no sé si lo tiene. Otro coro que teníamos ahí. Quiero llenar tu trono de alabanza. ¿Recuerdan ese coro? Porque esa es la parte importante, llenar el trono de Dios. Llenar el trono de Dios de la alabanza. ¿Cuál es el trono de Dios? Dice que Él está en tu corazón. Pues llena tu corazón de alabanza y de adoración a Dios. No me busquen las nubes, búscalo dentro. Y ahí alaba. Ahí alaba. Postrarme en tu presencia y no tomarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Va a ser sano de tu alma. Se van a solucionar problemas. Van a caer varios esta mañana.
Se van a romper yugos con su palabra. En esta noche le adoramos, le exaltamos, le honramos, le bendecimos, le damos gloria y honor, le damos gloria, honra y adoración.